Hola, hola peloteras, hola, hola peloteros. Hoy tenemos una previa de enjundia. Nos vamos a visitar a los valientes de Extremadura. Se nos resistían, pero no por causas ajenas, sino por causas informáticas propias. Pero ya tenemos aquí a un invitado ilustre que nos va a hablar a las mil maravillas de ese ave fénix que es el Extremadura, que ha vuelto a Primera Federación ascenso tras ascenso y además con muchos hijos pródigos y uno de ellos muy conocido por mí y por toda la parroquia zamorana, que no es otro que el torero Quique Márquez. Así que, Rodrigo Morán, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por la paciencia y bienvenido al canal. ¿Qué tal estás? Muy buenas. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí contigo y es un placer echar un cable aquí a tu canal. Te felicito, te doy la enhorabuena porque veo que estáis creciendo cada vez con más seguidores, con un contenido súper atractivo que a los que, bueno, pues nos empieza a enamorar esta primera federación, pues realmente es muy fructífero. Así que nada, enhorabuena y un placer estar aquí contigo. Pues muchísimas gracias. Para mí es un auténtico privilegio y estamos intentando crecer poco a poco, pero no llegamos todavía a Radio Goles. ¿Eh? Radio Goles y el periódico Extremadura es donde se te puede encontrar, ¿no? Efectivamente, bueno, poco a poco. Yo empecé también así, intentando rascar seguidores, comunidad y bueno, yo creo que lo más importante es intentar hacer contenidos de calidad, que la gente que en este caso te escuche o directamente te vea en el canal, pues se entretenga, tenga una información interesante, la pueda compartir y bueno, poco a poco el crecimiento cuando las cosas son buenas y se hacen bien, llega solo. Bueno, en eso confiamos. A veces es más fácil que otras, pero por voluntad no es. Aquí vídeo diario y no solo lo hemos hecho de Primera Federación, aunque últimamente me estoy centrando en esto porque es algo que me apasiona y es algo donde puedo encontrar mi nicho. Así que se trata también de encontrar el espacio en el que uno se sienta más cómodo. Y uno se siente muy cómodo contando historias como la del Extremadura. Yo estuve, Rodrigo, fíjate, haciendo uno de estos directos de andar por casa en mayo. Siempre me gusta hablar un poco de mi libro porque también es una buena manera de arrancar la historia, contando ese partido de 1-2 del Extremadura en Linarejos, ascenso a la tremenda en el último minuto, 1-2, pero 4 años y 4 ascensos de este Extremadura, que es una irrupción fulgurante y que ha recogido rápido el testigo de sus predecesores, ¿verdad? Pues sí, está siendo, ¿no? Mejor dicho, todavía en presente está siendo una historia fascinante, ¿no? La de este nuevo Club Deportivo Extremadura, porque eh, tiene una dificultad añadida. Una refundación siempre tiene dificultades porque viene de un trauma, ¿no? Como en este caso es el fallecimiento, en este caso la desaparición de otro club anterior, como fue el Extremadura Unión Deportiva y en este caso tenía un trauma añadido, y es que la desaparición se había hecho de una manera pues muy fulgurante, ¿no? Como tú mismamente has comentado al contrario. Es decir, el Extremadura Unión Deportiva hasta 2020 estaba compitiendo en Segunda División A, fútbol profesional, y en apenas año y medio desaparece. Imaginaos para una afición como la de Almendralejo, acostumbrada a tener fútbol, no solo fútbol del bueno, sino fútbol, pues quedarse en año y medio sin deporte y sin fútbol fue un trauma tremendo. Este nacimiento de la Extremadura, pues de la mano de Daniel Tafur, la verdad es que fue fantástico, ¿no? Realmente tomaron el testigo rápido, tuvo sus inconvenientes, que era intentar, pues no coincidir, porque esto de las refundaciones con las nuevas normativas federativas impiden que se tomen ciertos elementos identificativos con el club anterior, y el Extremadura tuvo que decidir prescindir de algunos elementos, entre ellos los colores. El primer año de la Extremadura, en segunda extremeña, juega de rojo y negro. Y eso fue también una cosa difícil de asimilar y de aceptar por parte de aficionados. Pero bueno, el camino se fue haciendo poco a poco. Como te he dicho anteriormente fuera de micro, bueno, perdón, te lo he dicho de antera, cuando las cosas se hacen bien, pues las cosas van saliendo. La Extremadura ha cimentado este proyecto especialmente en varios pilares. Uno es la seriedad, seriedad institucional, seriedad económica, seriedad deportiva, edificar proyectos deportivos que sean absolutamente de equilibrio, ¿no? Que se puedan, sostenibles era la palabra que quería utilizar, a nivel económico y deportivo. Y luego
tener esa pizca también de suerte de que la pelota te sonría en momentos muy determinados. La suerte, yo no creo que no es casualidad, pero ciertamente cuando haces las cosas bien, soy de los que pienso que tienes la suerte un poquito más de cerca. Y bueno, el último ascenso, por ir sintetizando a tu primera pregunta, ha sido una auténtica locura. Yo llevo, te diría que casi 20 años de seguimiento muy cercano a la Extremadura, 22 años para ser exactamente concreto, y nunca había vivido una, no una temporada, pero sí un final de temporada tan absolutamente loco en remontadas como el de este año. Han sido 6 partidos ganados por encima del 92 en los últimos 8 encuentros de liga. Para el remate final, el último partido en Linarejo, cuando te marcan en el 91 y te quedas frío y vuelves a marcar tú en el 95. Creo que si pintaras un guión o intentaras hacer una película, no te saldría tan idílica como le salió a la Extremadura la temporada. Y creo que de todo eso y de todo lo que viene haciendo bien el club, nos estamos metiendo en una previa de Primera Federación apasionante. Ha habido ya récord de socios esta temporada, está por encima de los 4.600 abonados, hay récord de patrocinadores, por encima de los 110 patrocinadores, el club está diseñando una nueva ciudad deportiva, va a hacer estructuración en el estadio. O sea, que estamos ante un proyecto que poco a poco tiene una pinta muy buena para ver a la Extremadura, no sé, fútbol 2 más 2 no son 4, pero la Extremadura puede estar cerca del fútbol profesional, quizás no la temporada que viene, pero a un futuro medio plazo, ¿eh? Sin renunciar a ese quinto ascenso de una tacada sería mucho, pero no. La ilusión, desde luego, que la tiene allí la ciudad de Almendralejo y es una afición muy fiel. Recuerdo bien, se me quedó grabada esas cosas que tampoco a lo mejor tienen tanta importancia, pero cuando Juan Sabas empezó de entrenador del Zamora y le mandó un saludo a la afición del Extremadura que estaba resurgiendo y dice, los valientes de Almendralejo. Pues es que son los valientes de Almendralejo, es que es una afición muy fiel, muy incondicional, muy apasionada, muy bulliciosa y que no abandona a su equipo nunca. Entonces, Sí, yo creo, por definirla más exactamente, es una afición que cree muchísimo. O sea, a ver, yo no soy simpatizante del Real Madrid, pero me recuerda mucho a ese valor intangible del madridista de creer en lo que es imposible, ¿no? Pues el Extremadura es muy así, ¿no? Cuando más difíciles se le ponen las cosas, es un equipo que históricamente cree. Y de hecho, sus hazañas han sido producto de creer en cosas que quizás los de alrededor pensaban que no iban a suceder. estoy de acuerdo porque incluso recuerdo hazañas en Copa del Rey, recuerdo la remontada del anterior Extremadura para subir a Segunda División, precisamente con Juan Sabas, como yo le llamo, el entrenador palíndromo Sabas, para remontar en Andúba y conseguir ese ascenso a la División de Plata. Entonces, es así, es una afición que cree que son devotos de su equipo y ayudan a materializar sueños que otro piensa que es imposible. Y me gusta incidir también en lo que comentabas respecto a los antecedentes del Unión Deportiva Extremadura y ahora el Club Deportivo Extremadura, porque creo que siguiendo un poco redes sociales del club, se conjuga muy bien ese no olvidar el pasado e ir recuperando símbolos poco a poco, con a su vez, pues saber que esta historia también es en parte independiente de las anteriores. Sí, hay una pancarta de un buen amigo mío que siempre recuerdo, mi amigo Quique, no en este caso Quique Vázquez, otro Quique Sí. aficionado, que diseñó siempre una bandera que dijo que ponía herederos de una historia, ¿no? Yo creo que la Extremadura es heredero de su propia historia. Y este Club Deportivo Extremadura lo que ha sabido ha sido conjugar todo el peso histórico que han tenido los anteriores Extremadura con construir un Extremadura de futuro donde la gente se siente identificada, una Extremadura donde los valores de la humildad, de la valentía, de esa capacidad de sacrificio, de superación. Almendralejo tiene muchos puntos a favor. Tiene el peso de una historia de un equipo que está en primera división, tiene una afición incondicional, muy fiel, que cree.
tiene un entorno a nivel de ciudad, que es una ciudad donde se vive de maravilla, tranquila, no hay barrios conflictivos, no hay absolutamente ningún problema a nivel social, pero tiene puntos en contra. Quizá el punto geográfico, el estar en una tierra, ¿no? Tengo amigos de Barcelona o amigos que vienen de Valencia y me dicen siempre, joder, Rodrigo, es que, tío, me tengo que confundir para pasar por Extremadura, ¿no? Y claro, esa distribución geográfica tan peculiar nuestra de tener que venir exactamente por aquí, a no ser que vayas a Portugal o a la zona de Ayamonte en Huelva, pues sí es verdad que es un hándicap a la hora de atraer a jugadores a la tierra. Pero bueno, yo creo que lo suple el Extremadura con ese estadio coqueto, Francisco de la Era, muy inglés, muy de la valla estar muy pegado al campo, de la gente. Bueno, yo recuerdo anécdotas increíbles yo tenía teníamos un entrenador en segunda división, Rodri, Sí, que creo que estaba ayudante con Emery, ¿no? Si no me equivoco, en el Aston Villa. sí. Eh, Rodri, en una entrevista que le hicimos en Radio Goles, nos decía, joder, es que la gente, o sea, estamos en el minuto 20 de partido y yo estoy escuchando a la gente lo que está diciendo de mí, a quién tengo que sacar, quién tengo que tal, o sea, está todo tan cerca que las conversaciones de la grada se están escuchando en el banquillo. Y tiene una aura un poco especial, ¿no? Ese estadio, ¿no? Sí, me contaron alguna historia también de Rodri porque yo también tengo un amigo ciego que es muy apasionado del fútbol, como yo, y creo que Rodri, a lo mejor me estoy equivocando, pero también pasó por algún equipo catalán como el Ulot, por lo menos él Sí, conocía muy sí, bien la historia, sí, sí. sí, sí, sí. Creo que en el ULOT coincidió con Enrique Gallego, con el que luego coincidiría en el Extremadura. Sí, sí. Vaya leyenda, Enrique Gallego, 39 años, y justo cuando estábamos planificando esta charla, me acordaba yo de, ya le gustaría a la Extremadura volver a contar con Enrique Gallego para hacer dupla, pues con quien tú ya sabes, con quien sabemos todos, con Con Quique Quique Márquez, Márquez. ¿no? La verdad es Bueno, a que ver, gran Enrique enterrón. Gallego ha sido y es, ¿no? Yo tengo muy buena amistad con Enrique, hemos mantenido mucho el contacto en estos últimos años. Evidentemente es muy difícil traer a Enrique Gallego a la Extremadura mismamente por la ficha, ¿no? Que un jugador ya tiene en segunda división. Pero bueno, también te digo que si Enrique decidiera jugar en un equipo en España, en el ocaso de su carrera, estoy convencido de que ese sería el Extremadura. Enrique Gallego aquí es una leyenda. O sea, si el Extremadura mañana firmara a Enrique Gallego, podría hacer una presentación en el estadio y llenaría el estadio para recibir a Enrique Gallego. Estoy convencido, ¿eh? Es decir, es, sin entrar en comparaciones que son odiosas, pero todavía es un puntito más que Quique Márquez, a lo mejor. Sí, 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 sí. Y mira que aquí que lo quiero muchísimo, ¿eh? Porque me parece un tío, bueno, que nosotros le decimos que es ya de medio de Almendralejo, ¿no? Porque sabes que su mujer es de Almendralejo, está casado, se casó aquí en Almendralejo, tiene una vinculación social con la ciudad grandísima, tiene un cariño tremendo por Almendralejo y es imposible, si conoces bien a Quique Márquez, es imposible no quererle porque es un tío que se deja mucho querer. Pero a nivel futbolístico icónico, claro, lo de Enrique Gallego fue más corto, pero muy intenso. Ten en cuenta que Enrique Gallego se convierte en Pichichi de Primera Federación, bueno, de la antigua Segunda B, nada más llegar, con un montonazo de goles, se le caían los goles de los bolsillos. O sea, yo recuerdo el debut de Enrique Gallego en Córdoba, salió en el minuto 76 y en el 90 había marcado 3 goles en su debut. O sea, eso fue una locura. Pero luego marcó 4 goles en Reus, 3 goles en el Wanda Metropolitano, o sea, marcó un montón de hat-trick y en segunda división, que se lo llevaron al término de la primera vuelta, era Pichichi de segunda división. O sea, o sea, no sé la media, tendría que mirar la media, pero yo creo que Enrique Gallego estuvo muy por encima del gol por partido en su trayectoria en Almendralejo. ¿Eh? Sí, sí, sí. Me suena muchísimo que estaba rondando el un gol por partido. Es verdad que podría haberlo consultado justo antes, pero me acordé por el gol que metió en Eibar el otro día y digo, hay que preguntarle a Rodrigo por Enrique Gallego porque es historia viva del cuadro de Almendralejo, como también lo es el propio Quique, que en realidad
fue el que me puso más sobre la pista de ti, porque en una charla con los compañeros de la reseña, que fue una entrevista súper extensa, de más de 2 horas de duración, él te citó como un periodista que hace las cosas muy bien y que dio un discurso muy emocionante que él tiene guardado en el móvil, también haciendo símiles taurinos, y no sé si ya vas calentando motores para volver a recibirlo como se merece en el primer partido. Sí, a mí, Quique, Mira, hay una anécdota que tengo yo personalmente con Quique Márquez, que cuando fichó Quique Márquez en Extremadura, procedente del Marbella, yo recuerdo que Quique venía de estar intentando jugar en el fútbol profesional durante mucho tiempo sin haberlo conseguido. Entonces, a Quique, que detrás del micro, o sea, en escena, parece un tipo duro y luego fuera de escena es un blandón, es un auténtico pastelito, le hice la pregunta de si tenía esa espina clavada, ¿no? De no haber conseguido con el resto de equipo. Y aquella pregunta no le gustó. Y cuando jugamos en Cartagena en aquel ascenso, que se materializó, se me acercó y me dijo, Rodrigo, ¿te acuerdas de aquella primera pregunta cuando yo llegué aquí al Almendralejo? Y dice, tío, tenía muchísima ganas de poder decirte que ya me he sacado esa espina, porque en realidad tenías razón. Dice, lo que pasa es que yo no te lo quise admitir. Entonces, es verdad que es un tipo que guardamos una muy buena relación, pero porque él al final se integra mucho en el Extremadura. No solo como futbolista ha dado, sino como líder de vestuario, sino como un hombre que tira del carro, que aparece en momentos importantes, que le duele el escudo, que le duele cuando las cosas pasan mal. De hecho, Quique Márquez creo que sale en 2022 de aquí, 2022, y Quique Márquez, o 2021, y Quique Márquez ha estado siguiendo todos los partidos de la Extremadura en segunda extremeña, en primera extremeña, en tercera, conocía jugadores, se hacía abonado de la Extremadura, o sea, el que realmente sea aficionado de la Extremadura, solo por estos gestos que ha hecho, tiene que apreciar que hoy día tengamos a Quique Márquez, que bajo mi punto de vista es un privilegio tenerlo en una plantilla de recién ascendida. Sí, yo estoy de acuerdo y desde la cornisa zamorana pienso exactamente lo mismo que tú desde la trinchera zamorana porque cuando se marchó y todos sabíamos que era para irse a casa y ya había sonado el año anterior, yo lo comprendí perfectamente y es verdad que en cierto modo puede quedarle esa espina de no haber conseguido el ascenso con el Zamora. Eso ya me temo yo mucho que no lo va a lograr, pero vaya, que yo nunca le voy a preguntar por ello, sabiendo que no le gusta. Y seguro que con el Extremadura vuelve a dar grandes tardes de gloria junto a otros compañeros, porque no es el único viejo rockero, hablando con todo el cariño del mundo, que está en este Extremadura y que ya estaba en el anterior Extremadura. Me ha llamado la atención porque lo tenía más o menos controlado, pero no lo suficiente, pues que también está Pinchi, que también está Gio Zarfino, o sea, solo falta Sabas, pero hay mucho viejo conocido. Sí, bueno, Pinchi estuvo en el tramo final de la pasada temporada y es verdad que ya una vez que empezó esta pretemporada no continuó y de momento, hasta la fecha que yo sepa, no está entre las prioridades para Vale. reforzar al equipo en eso. El caso de Gio Zarfino, bueno, creo que por encima de Kiki y de Enrique, si hablamos de una leyenda, igual estaríamos hablando de Gio Zarfino, ¿eh? Por todo lo que Zarfino representa en Almendralejo, que es posiblemente el jugador que más haya interpretado el ADN de lo que para un aficionado de la Extremadura significa su equipo, que es garra, coraje, lucha, entrega, tesón, pundonor, todo eso minuto tras minuto tras minuto. Zarfino es un futbolista capaz de tirar de un equipo cuando el equipo está muerto. O sea, el que puede creer en que algo se puede levantar cuando todo el estadio piensa que no. Ocurrió la pasada temporada en un partido ante este equipo la Unión, perdón, este equipo que no le han dejado escribirse en Málaga, la Unión Atlético. Eh, Perdía Extremadura 2-0, 0-2 en casa, un partido clave para seguir dependiendo de sí mismo en la última jornada. Y en el minuto 60 de partido,
hay un gesto de Zarcino a la grada, con el brazo en alto, marcándose las agujas del reloj, como diciendo a la grada, ¿pero qué pasa? Que quedan 30 minutos, ¿vale? Y la gente estaba muerta. La gente no creía en el Extremadura. O sea, se había perdido el aura. Y el tío marcó el 2-1, empató el 2-2, él marcó los 2 goles y luego tiró del carro y Extremadura acabó ganando ese partido 4-2 en media hora. Es un líder natural, un hombre que, bueno, su evolución en el fútbol español ha sido brutal. Yo recuerdo el primer partido de Zarfino, lo recuerdo en Almendralejo. Creo que lo expulsaron, si no me equivoco, pero fue horrible, horrible. O sea, cuando salió al campo y le dio 2 pases, pensábamos que este hombre no había tocado el balón en su vida, porque hizo un partido horrible, pero su evolución a nivel futbolístico ha sido brutal. Me consta que en Gijón le idolatran también, tiene un buen recuerdo también de Tenerife, un buen paso del Castellón en la última etapa. Y de hecho, te voy a contar una cosa de Zarfino. A Zarfino le recomendaron retirarse por un problema de rodilla. Y hubo médicos que le aconsejaron que se retirara. Y el único que creía en que se podía recuperar era el propio jugador. Y empezó a machacarse, a buscar médicos, a ponerse en manos de profesionales, a trabajar, a currar, y a día de hoy Zarfino ha recuperado su nivel anterior. Así, es una pasada. Pues muchos de esos rasgos a mí me recuerdan también a otro sudamericano al que conocéis bien. Lo estamos hilando todo sobre la marcha porque es muy característico eso que me dices de Nico del Monte, que jugaba hasta ¿Eh? lesionado y que también te llevas bien con él, ¿no? También es un símbolo, aunque ya no esté ahí. Pero bueno, me consta que estaba sin equipo hasta hace pocos días. Podríais Sí, tirarle la sí, caña sí. todavía. Sí, me llevo bien con él. Además, le mandé un mensaje de ánimo por la final del Mundial, porque este es barra brava, es argentino puro. Ya le vi en la final del Mundial en Qatar y ya le vi también que fue a la final del Mundial a New York. Y sí, bueno, Nico del Monte tuvo aquí quizá menos protagonismo, pero era un defensa central muy bueno, con mucha elegancia, contundente a su vez. Y bueno, aquí se le recuerda mucho también por algo que ocurrió en el descanso del partido del ascenso. No sé si recordarás aquel momento en el que la Extremadura, tras haber ganado el partido de ida al Cartagena 1-0, en el partido de vuelta, cuando los jugadores se van a túnel de vestuario tras la primera parte, a Nico del Monte no se le ocurre otra cosa que encender el altavoz, coger una cacerola y empezar a cantar una cumbia de estas de Sudamericana. Y empiezan todos los jugadores de la Extremadura a cantar una cumbia y a empezar a moverse como en el vestuario como si fuera una discoteca, en pleno descanso de una final por el ascenso. Claro, aquello, aquello trascendió después del partido, porque entiendo que ese vídeo no iba a salir antes, ¿no? Pero claro, me parece una puñetera locura que tú en mitad de un partido en el que te estás jugando el ascenso te pusieras a bailar. Luego ya nos contó Nico que, bueno, son técnicas para relajar el cuerpo, que la tensión desaparezca, pero bueno, son anécdotas. De hecho, el vídeo por ahí por redes sociales, sí. Eso es muy de entrenador. Lo hizo el vasco Javier Aguirre en el Real Mallorca cuando iba a disputar las tandas de penalti, eso de terapia de risas o terapia de incluso poner música. Lo hizo también alguien que casi siempre saco a colación, porque es el que dio origen al antifaz, en verdad, que es David Movilla, lo hizo también en Sabadell. Sí. O sea, hay muchos entrenadores o jugadores que lo hacen. Lo que pasa es que yo no conocía eso en concreto del Extremadura y no sabía que había sido iniciativa del mítico Nico del Monte, al que yo llamo canchero y que también pues le dije que nada, que habíamos ganado. Yo se lo advertí, tengo que confesar que antes de la final me dice, estoy en Nueva York, y yo traté de embaucarlo para que viniera aquí a hacer una previa, pero dije, vais a perder, la madre patria os va a ganar con todo, con todos los honores. Y bueno, así fue, no pasó nada, pero se lo tomó bien. No es como esos argentinos que se lo tomaron mal, él se lo tomó bien. Sí, 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 es un buen tipo y si nos ve o nos escucha, le mando un abrazo muy grande porque tipo muy educado, muy educado, respetuoso y una gran persona de las que te llevas después del fútbol, que quizá luego es lo más importante. Pues también puedo decir lo mismo, y tanto de él como de Sabas, ya por acabar con el santoral de gente que ha estado tanto en Zamora como en Almendralejo. Sabas
consiguió un ascenso express y también con muchos elementos en contra y quizás cuando menos se esperaba, ese mismo ascenso lo tenía él de capitán general. O sea que imagino que incluso cayó mejor allí en Extremadura que en Zamora, aunque en Zamora, bueno, ya está, cumplió el objetivo y poco hay que decir. Pues mira, Sabas aquí es súper querido. Es un tipo muy querido porque es un tipo muy natural. Él es como es, no es un entrenador de focos, de flashes, no, es un tipo que tiene sus propias técnicas, lo apuesta todo a una forma de entender al futbolista a su manera, de esa experiencia larga de haber sido jugador de élite, de saber qué piensa el futbolista en cada momento. Tenía una. Sabas quizá no era un virtuoso de la táctica ni de la preparación de los partidos, pero tenía una virtud espectacular que era la lectura propia de los partidos en curso. Es decir, sabía cambiar el sino de un partido desde el banquillo, a través de cambios, a través de cambios de posicionamiento, de saber qué jugador le podía pinchar más al partido y cuál no. Era un tipo que ahí era muy bueno. Bueno, era y supongo que lo seguirá siendo. Yo luego le he seguido menos. También guardo mucha relación con él. De hecho, bueno, de vez en cuando nos guaseamos. Hace poco recuerdo que vino a visitarnos al Francisco de la Era y coincidí con él en el palco. Estuve un rato charlando con él. Tengo muy buena relación con María, su mujer, que además en redes sociales, bueno, pues mi mujer y su mujer hicieron buena amistad y sé que se mandan WhatsApp y mensajes de vez en cuando, en fin. Saba es un tío que se deja querer y al final, cuando le salen las cosas en un sitio, pues tiene una buena impronta. Imagino que cuando no le salen, pues como todo en el fútbol, siempre recuerdan lo bueno. Desafortunadamente, los entrenadores o los jugadores que han caído en etapas donde el objetivo no se ha cumplido, al final pasan un poco desapercibidos, ¿no? Es así, es así. En Zamora lo recordamos por el carisma que tiene y tuvo sus momentos buenos, sus momentos malos, pero no trascendió tanto como en Extremadura. Eso yo creo que es una evidencia y que él mismo lo reconoce. Pero aquí estuvo y puedo decir orgulloso que fui yo la primera persona de Zamora a la que una vez salió atendió en profundidad y hablamos de todo. Él al principio era un poco más reacio, pero salvo alguna cosita que era más delicada, hablamos de absolutamente todo. Así que genial. Más datos de la plantilla actual del Extremadura. Siempre me gusta ir un poco analizando línea por línea. Ahora que ya hemos hecho un repaso general, bastante interesante en mi opinión, pues el Extremadura que es de esos equipos con una plantilla bastante remozada, pero mantiene aparte de la columna vertebral. En la portería está Alfonso Liceras, que yo creo que es un muy buen fichaje del Estepona y que también mantiene a David Pinto, que es el portero portugués, creo que es sub-23. O sea que No, yo creo que... Pinto es David Pinto Robador. Este portero es Pamplonica. Ah, vale, casi portugués, Sí, casi acierto. sí, sí. Bueno, no sé si tiene familia portuguesa, creo que sí, ¿eh? Por alguna vez que he hablado con él, Ah, pero este vale, fue el portero que nos ascendió el año pasado. bien, bien. Robador. En Transfer Market, entonces, la culpa de lo que salga mal es de Transfer Market, porque pone nacionalidad portuguesa. Sí, sí, sí. Puede ser, que tenga una doble nacionalidad, pero que hablas español mejor que nosotros dos, ¿eh? Perfecto, bueno, pero se supone que Alfonso Liceras llega con muchas posibilidades, aunque luego el campo dictará sentencia de ser el que sea más titular en más partidos. Bueno, probablemente este sea un fichaje estratégico por parte de la Extremadura para que sea el teórico portero titular. No lo va a tener fácil, porque Robador es un tipo que creo que se crece mucho cuando tiene una competencia sana por detrás. Y yo creo que Robador se lo va a poner muy complicado, pero es verdad que lo que hemos visto de Alfonso Liceras en pretemporada, pues tiene muy buena pinta. De hecho, hace poco hubo una tanda de penaltis con el Recre. Recreativo de Huelva, en el trofeo Merco Guadiana, se paró 3 penaltis. Y bueno, creo que es un portero muy a tener en cuenta, 24, 25 añitos, tiene mucha trayectoria. Va a ser una portería reñida, ¿eh? Vale, vale, pues mira, yo pensaba que quizás estaría más descompensada, pero bueno es saberlo y estar pendiente de Robador, al que ya veremos qué nacionalidad le asignamos en un futuro. En defensa,
Siguen Correa, que yo creo que este es un gran jugador, incluso ha tocado primera división. Cordero, Varios otro que años. estuvo en el Zamora. Es verdad que su paso por el Zamora es más para olvidar, siendo honestos. También Rosales y luego fichajes nuevos, Sergi Molina, Diego Espejo, que Diego Espejo le marcó al Zamora en la primera jornada de la 24-25, al Zamora de Sabas con Osasuna Promesas, que como yo resumí en el vídeo posterior nos puso frente al espejo. Y también están Alex Macías, que ha llegado, buen fichaje del Pontevedra, si no me confundo, y Edu López de las tierras malagueñas, el Torremolinos, quiero recordar. Así que una defensa mitad y mitad, ¿no? También como la portería, de algunos que van a seguir y otros que llegan. Sí, bueno, se van a repartir el lateral izquierdo Alex Macías y Edu Sánchez, dos fichajes nuevos. Edu Sánchez, futbolista sub-23, que emergió del Badajoz con un gran potencial. De hecho, lo firmó el Fútbol Club Barcelona en su primer año de sub-23, con 18 años. Y en el Barça, este chico, para que os hagáis una idea, se encontró en el filial del Barça en la generación de Pau Cubarsí o Marc Casado. Fueron sus compañeros de equipo. Estuvo año y medio en Barcelona, llegó a entrenar con el primer equipo, luego al final tuvo que salir, pasó por el Mérida, pasó por el Antequera, y bueno, este es su último año sub-23, digamos que es su última gran oportunidad para explotar las enormes cualidades que tiene como lateral izquierdo. Lo va a tener complicado porque Alex Macías es un lateral izquierdo de contención, que tiene calidad para tirar hacia arriba, ha sido un futbolista muy importante en la Deportivo Minera del año pasado, con el que se peleó el ascenso de Extremadura, y va a estar bien. Lateral derecho, Fran Rosales y Manuel Barace, dos jugadores que continúan de la temporada pasada, y en el eje de la zaga, yo creo que parten con ventaja Carlos Cordero, que hizo una temporada brillante el año pasado, y aquí, aunque yo sé que en Zamora y en Badajoz no tuvo un gran paso, pero en Almendralejo ha recuperado su enorme potencial. Y luego Robert Correa, es un jugador con muchos años en segunda división y en primera división en el Eibar y en el Español, que creo que se va a pelear ahí el puesto con Sergi Molina y con Espejo. Cuatro centrales de mucha categoría, ¿eh? En el Extremadura, cuatro centrales de mucha calidad. Yo creo que puede ser una de las parcelas mejor cubiertas del Extremadura esta temporada. Así que la defensa va a ser contundente, ¿eh? Esa es la impresión que tengo yo también. Después, como decía antes, el césped dará y quitará razones. Lo mismo que en el centro del campo. En realidad me parece una plantilla bastante apañada, a falta de los últimos retoques, pero en el medio está el propio Gio Zarfino, si se le quiere considerar así. Continúa Morcillo, si no me confundo. Sí, Luis Nicolás, Luis Nicolás Morcillo. Vale. O sea, el nombre futbolístico Luis Nicolás. Bien, bien, bien. Luis Nicolás. Después llega Yael Ballesteros, ficha a Luka Lečić, procedente del Burgos, que te leía a ti mismo compararlo con un montenegrino que hubo hace 30 años allí, que dejó mucho dinero en caja, que luego se marchó al Sevilla, incluso Pablo Iturria, o sea que bastantes integrantes en el medio campo. Sí, bueno, quizás la parcela más concurrida del terreno de juego para la Extremadura es en la parte central del centro del campo. Ahí tiene dos pivotes naturales. Uno es Luis Nicolás, este futbolista que cumplió de sus 23 la pasada temporada, su primer año senior. Sonó en el verano para el Atlético de Madrid, para el filial del Atlético. A mí me parece que es un jugador con unas condiciones brutales. Te diría que con esta progresión que lleva lo podríamos ver en segunda división perfectamente. Vamos a ver en este segundo año de consagración si Luis Nicolás se afianza. Y luego tiene a Luka Lečić, que es un montenegrino. Yo comparaba que era el Montenegro, o sea, que no habíamos tenido ningún jugador de Montenegro desde hacía 30 años, cuando tuvimos a Igor Glucevic, que fue un delantero balcánico que fue la primera gran venta histórica de la Extremadura. Lo vendió por 500 millones de las antiguas pesetas al Sevilla. Glucevic fue Pichichi en segunda división A y antes de jugar en primera la segunda temporada con el Extremadura, lo vendió al Sevilla por 500 millones de pesetas. Luego en el Sevilla fracasó y en Sevilla se recuerda como un pufo de fichaje, pero claro, en Almendralejo se recuerda como una gran venta. Lechic, vamos a ver qué puede aportar, jugador con pases de seguridad muy bueno, me parece un futbolista también con margen de crecimiento. Y luego tiene varios volantes, porque el entrenador va a jugar seguramente con tres hombres en el centro del campo, tiene varios volantes muy interesantes.
Está Yael Ballesteros, jugador ya muy contrastado, viene del Alcorcón, varias temporadas en Primera Federación, una zurda tremenda, futbolista que capitaliza mucho el balón parado. Bueno, tiene a Gio Zarfino, para mí titularísimo indiscutible. Luego es verdad que las temporadas y los picos de forma ponen a cada uno en su sitio. Pero vamos, yo no concibo ver una Extremadura si Zarfino está bien, sin Gio Zarfino. No lo concibo, la verdad. Y luego hay jugadores interesantísimos como Marco Manchón, jugador de Almendralejo, que ha crecido con el equipo desde la primera extremeña y que tiene un potencial también brutal para destaparse. Luego tenemos también por ahí en la zona de la media punta Quique Márquez, que obviamente viene para ser titular. Otra cosa es los picos de temporada que tenga, pero bueno, de la trayectoria de Quique Márquez, creo que es el máximo goleador, ¿no? Histórico de la categoría, Sí, etc. ¿No? Creo que viene para eso. Y luego quizá donde la Extremadura está un poquito más falto todavía, y yo creo que es donde tienen que venir los próximos fichajes, son en las bandas y en la delantera. Falta un delantero centro, digamos que el delantero centro que va a venir para ser titular, aunque de momento el Extremadura ha firmado a Iker Burgos, que es una apuesta muy interesante, le gusta mucho a David Rocha, jugador que de espalda a portería juega de maravilla, se ha formado en la cantera de la Almería, el año pasado le marcó varios goles a la Extremadura en segunda federación. A mí me gusta, creo que un jugador se mueve muy bien, a ver si le salen las cosas y puede explotar aquí. Y luego en banda, ahora mismo tenemos a Diego, que fue el año pasado el mejor jugador de la liga, máximo goleador y uno de los jugadores con más asistencia. Bueno, Diego es un jugador con un talento superior, futbolista que si tiene el día es imparable en banda, es absolutamente imparable. Vamos a ver cómo vuelve a la primera federación, que ya jugó hace varias temporadas. Y luego tenemos por la derecha Chus Villar, que es un futbolista que quizá ataca más el espacio. No es un jugador como Diego, que es más de tener la pelota y desbordar con balón. Chus no es tan virtuoso con el balón, es más peligroso en el espacio, atacando al espacio, en velocidad, la contra, etc. Y ahí yo creo que Extremadura pues tendrá que armarse con algún jugador más sub-23, con algún extremo senior, tiene alguna ficha por ahí senior todavía que le queda. Y yo creo que por ahí anda el mercado todavía de Manuel Mosquera. pues es verdad, un repaso completísimo, sin necesidad de que yo fuera desgranando, descubriendo, equivocándome, preguntando, así que lo tenemos ya todo colocado. Dieguito, que sí que me quedé con la copla de que fue el héroe del ascenso, ¿no? Es el que mete el gol en el último segundo en Linares. Sí, sí. Bueno, y lo mete con una templanza como si tú y yo nos ponemos al micro, ¿no? O sea, era el minuto ya 95, el tío agarró la pelota en banda, fijó a la marca, se hace ese regate que tiene él tan rápido hacia afuera de medio toque y con la misma, con derecha, la pone al palo largo, ajustado al palo. O sea, un gol súper repetido que si tú se lo ves a Diego parece tan sencillo, pero luego cuando lo ves de verdad dices tú, joder, qué difícil es hacer esto. Entonces Diego, bueno, el año pasado fue una temporada enorme. Un futbolista que es de Solana de los Barros, que es un pueblito a unos 8 kilómetros del Almendralejo, muy pequeñito, y que está muy identificado también con el Extremadura. Así lo están también el entrenador, del que no hemos dicho nada y es injusto, David Rocha, que también en verano había quien rumoreaba, no sé con qué intenciones, que podía no seguir. Bueno, al final continúa, por supuesto. Y también un Manuel Mosquera, pues que es un mítico del fútbol. Lo escuchábamos en ruedas de prensa, que llamaba bastante la atención, gallego, pero casi otro extremeño adoptivo, como Quique Márquez. Sí, bueno, por hablar de David Rocha, bueno, un entrenador que conoce muy, muy bien la casa. Él es extremeño, es natural de Cáceres, jugó en el antiguo Extremadura UD en segunda división. Eh, lo que más me gusta de David Rocha es que es un entrenador normal. Igual dicho de esta manera, la gente dirá, coño, un entrenador normal, ¿qué es? ¿No? Un entrenador normal es un entrenador normal, un entrenador donde el sentido común es la premisa más importante que tiene, ¿no? Y digo esto porque en el mundo del fútbol, y sobre todo en el mundo del fútbol profesional, cada vez es más difícil encontrar entrenadores normales. Hay mucho entrenador con
con muchas manías, muchas puntualizaciones, muchas singularidades, entrenadores que no les gusta la prensa, que les gusta el foco, que se meten en charcos. Este no, este es un entrenador normal. Trata a un jugador de la misma persona que trata a un periodista, a un aficionado, se puede dialogar con él, puedes charlar con él de lo que quiera, no te pone nunca mala cara, no se mete no se mete en fregados de ruedas de prensa, no polemiza absolutamente con nada, o sea, no sé, normal. Y luego de Manuel Mosquera, pues nada, Manuel es que sabe perfectamente lo que es el Extremadura en su máximo esplendor, ¿no? Ha vivido las tres etapas, CF como jugador, UD como entrenador, CD como director deportivo y, bueno, una persona súper integrada en Almendralejo. Creo que sabe elegir muy bien el relato que merece la Extremadura en cada momento de su historia y, y a nivel de dirección deportiva, pues de momento no se le puede decir nada, porque vino en tercera y tiene al equipo en primera federación. O sea, todo lo que ha tocado ha sido éxito, con lo cual no, ahora mismo no, no se le discute absolutamente para nada y creo que es algo más que un director deportivo. Sinceramente, yo pienso que Manuel en el Extremadura le puedes llamar director deportivo, pero creo que Manuel es algo más que un director deportivo. Tiene ascendencia y sabe perfectamente el terreno que pisa, en definitiva. Y por terminar, porque en algún momento hay que poner punto final, aunque está siendo muy disfrutable y estoy aprendiendo mucho, te quería comentar sobre las camisetas, porque ya que yo soy discapacitado, que yo soy ciego total, pues Uh -huh. es bonito comentar, ¿no? Esa iniciativa que también refleja lo que hemos ido comentando a lo largo de todo el vídeo, que es que el Extremadura no olvida sus raíces, no olvida su tierra, es fiel a los principios que le han traído desde la humildad hasta la primera federación y tiene una segunda camiseta que es inclusiva, que tú también lo reseñabas de manera muy acertada en redes sociales. Sí, bueno, mira, yo tengo también una hermana, mi hermana pequeña tiene una discapacidad intelectual, eh, también convivo con la discapacidad en el día a día, conozco las asociaciones que trabajan con personas con discapacidad, ya sean físicas o intelectuales, y creo que el fútbol como plataforma de sensibilización es la herramienta más poderosa que hay a nivel social y te hablo en España. Igual en otro país no lo sé, pero en España debe haber pocas cosas que unan tanto como el fútbol. Y para botón de muestra lo hemos visto hace un mes, ¿no? En el Mundial. Entonces, se le ocurrió a la Extremadura algo que es en el 50 aniversario de Includes, que es la asociación que trabaja por la discapacidad física e intelectual en el Almendralejo, pues brindarle una camiseta. Creo que Includes es una asociación que además históricamente ha estado integrada por muchas personas con discapacidad a las que le ha gustado mucho el fútbol. Desde que tengo uso de razón, en el Francisco de la Era he visto a gente de Includes, personas en silla de ruedas, personas con invidentes, como es tu caso, personas con discapacidades intelectuales, enamorados de la Extremadura, disfrutando de la Extremadura. Creo que era un buen momento para devolverles todo ese cariño. Y creo que esa camiseta, pues más allá de los colores, más allá de que pueda gustar más o menos, más allá de que tenga un trazo o tenga otro, tiene ese componente de inclusión. El que se ponga esa camiseta tiene que saber que se está poniendo en la piel de muchos trabajadores, voluntarios, familiares, personas que trabajan día a día con las personas con discapacidad. A mí me parece que yo sé que tú conoces mucho este mundo, pero hay gente que por suerte o por desgracia, y yo diría más que por desgracia, porque cuando te toca te das cuenta de que la vida es mucho más que un problema en una zapatilla o de que me quedo sin tiempo para hacer deporte o de si, joder, me he perdido la película en el cine que quería ir, tal. La vida tiene más cosas. Entonces, por suerte, te das cuenta cuando trabajas con personas con discapacidad. Y esa camiseta es para recordar a la gente de que en la vida la gente con discapacidad también cuenta. Y esa fue un poco la idea que queríamos devolverle a la sociedad por parte de Extremadura. Pues me sumo al apoyo
me sumo a tus palabras y yo creo que hay pocas maneras mejores de cerrar esta conversación, que para mí ha sido un verdadero lujo y que ha sido muy emocionante también por el final. Así que le deseo lo mejor al Extremadura, faltaría más, y más con ese detalle de la camiseta, y más con Quique Márquez por allí, y con tantos otros conocidos de las dos orillas, de Zamora y de Extremadura. Así que, Rodrigo, pues te agradezco muchísimo estos minutos, que es verdad que ninguno vais sobrado de tiempo cuando estáis en los medios de comunicación, y te reitero ese agradecimiento, esa gratitud, y ojalá podamos seguir creciendo juntos y compartiendo algún espacio de estos. Muchísimas gracias, y si quieres añadir algo para finalizar, pues obviamente este es el momento. Bueno, pues nada, ha sido un placer la charla, me ha encantado conocerte un poquito más, Miguel, me habló aquí también de ti, me dijo que te atendiera. Bueno, por mi parte ya te he dicho que siempre hablar de fútbol y hacerlo de esta manera pues gusta mucho. Irá simplemente decirte que no tengo el calendario a mano, porque es verdad que tengo muchas cosas que hacer ahora mismo y no tengo el calendario a mano, pero te voy a hacer una promesa que intentaré cumplir, y es que cuando el Extremadura vaya a Zamora, voy a llevarte una camiseta de la segunda equipación de la Extremadura para que la tengas. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo iremos negociando. El Extremadura va a Zamora el 21 de febrero. Justo lo miré porque me sabía mal con algún que otro compañero el no tener apuntada la fecha, y con este no me podía pasar. Con el Extremadura no me podía pasar, así que dije, lo voy a mirar. Y es el 21 de febrero. Dicho esto, yo no voy por Zamora al estadio del Zamora desde 2010. O sea, yo vivo en Pucela, ahora mismo estoy en mi pueblo. Bueno, tengo una vida peculiar, pero vaya, que te agradezco mucho el detalle y que ya Bueno, hablamos. te la podemos hacer llegar, ¿no? Allí, ¿no? Sí, sí, lo hablamos, lo hablamos. Yo también quiero contribuir, o sea, tampoco quiero una causa que es solidaria, tampoco quiero gañotazo puro y duro. O sea, lo hablamos, pero desde luego que Perfecto, estamos, me parece bien tu despeje, me parece bien. claro, estamos en contacto, y las buenas causas eh, se ponen de acuerdo enseguida. Así que hay voluntad. Te lo agradezco mucho, Rodrigo, y muchísimas gracias, y todo un placer. Un abrazo. Un abrazo, Miguel, a toda tu gente. Chao, gracias.